En diciembre de 1981, un pequeño caserío en El Salvador fue borrado del mapa. No por un desastre natural, sino por su propio ejército. Más de 800 personas murieron. La mayoría eran niños. Quemados, ejecutados, silenciados. Esta es la historia que intentaron enterrar. Pero sobrevivió en la memoria de una madre. El Mozote no fue un accidente. Fue una masacre. Y casi nadie quiere recordarla. En los años 80, El Salvador ardía en guerra. No era una guerra contra un país extranjero, sino una guerra entre hermanos, el gobierno, respaldado por Estados Unidos, contra grupos guerrilleros de izquierda, como el FMLN. Lo que empezó como una lucha política, terminó en una guerra sucia, con asesinatos, desapariciones y terror en las zonas rurales. Miles de campesinos fueron atrapados entre dos fuegos, la guerrilla los obligaba a colaborar y el ejército los acusaba de traidores. En medio de este caos, surgió un nombre, que luego sería borrado de los mapas, el Mozote. Un pequeño caserío de Morazán, tranquilo, pobre, aislado, donde la gente solo quería sobrevivir. Pero en diciembre de 1981, ese pueblo pasaría a la historia como el escenario de una de las peores masacres de América Latina. El ejército salvadoreño tenía una unidad de élite, el Batallón Atlacatl. Fue creado, entrenado y financiado por asesores militares estadounidenses, bajo el argumento de combatir la subversión con eficiencia. Pero lo que se creó no fue una unidad de precisión, sino una máquina de exterminio. El Atlacatl era famoso por su brutalidad. Ya había cometido abusos, pero aún no había hecho algo como lo que vendría. En diciembre de 1981, recibieron una nueva misión. Una operación de limpieza en Morazán, supuestamente dominado por la guerrilla. Y así comenzó el camino hacia el Mozote. Con fusiles, helicópteros y listas negras. Con soldados jóvenes adoctrinados para ver a cada campesino como un enemigo. El 10 de diciembre de 1981, el batallón Atlacatl llegó a El Mozote. Los soldados reunieron a todos los habitantes en la plaza del caserío. Les prometieron que no les harían daño si colaboraban. Los campesinos obedecieron. No tenían armas, ni vínculos con la guerrilla. Solo querían proteger a sus hijos. Los hombres fueron separados de las mujeres. Los niños, reunidos en la iglesia. Esa noche, el ejército durmió en las casas de la gente. Algunos soldados comieron lo que las familias les ofrecieron. Nadie sabía que estaban marcados para morir. El 11 de diciembre comenzó el horror. Por la mañana, los soldados llevaron a los hombres al monte, en grupos. Los ataron, los interrogaron y los ejecutaron a sangre fría. Los cuerpos fueron lanzados a una quebrada cercana. Luego, fue el turno de las mujeres. Las llevaron en grupos al convento local. Muchas, otras, finalmente, las ejecutaron también. No hubo juicios. No hubo perdón. Solo disparos y gritos. Y aún faltaba lo peor. Los niños fueron encerrados en la pequeña iglesia del pueblo. Lloraban. Pedían por sus padres. Muchos ni siquiera entendían lo que pasaba. Entonces los soldados lanzaron bombas, dispararon desde fuera y quemaron el templo. Murieron calcinados, heridos, llorando. Más de 140 niños murieron ese día. Era una ejecución masiva. Un intento de borrar a una comunidad entera. El fuego iluminó la noche. Y el humo subió al cielo, cargado de inocentes.
Los pocos sobrevivientes huyeron al monte. Otros fueron obligados a callar. El ejército quemó casas, mató animales y arrasó cultivos. Querían borrar toda huella de lo ocurrido. Dijeron que no hubo masacre, que fue un enfrentamiento con la guerrilla. El gobierno salvadoreño negó todo. Y Estados Unidos también. Ningún periódico local publicó la verdad. La orden era clara. Silencio total. Pero hubo alguien que escapó. Una mujer. Una madre. Rufina Amaya fue testigo de todo. Se escondió entre arbustos y vio cómo mataban a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos. Vivió. Y habló. Rufina contó lo que vio a periodistas extranjeros. Describió cada momento, cada rostro, cada crimen. Su voz fue la primera grieta en el muro de silencio. Una sola mujer. Contra todo un ejército. El gobierno salvadoreño negó la masacre. La tachó de mentira comunista. Estados Unidos, bajo la administración Reagan, también negó todo. Decían que Rufina exageraba, que no había pruebas. El Departamento de Estado defendía al ejército salvadoreño como demócrata y profesional. Pero la presión internacional crecía. Y el silencio empezaba a romperse. Las voces incómodas comenzaron a multiplicarse. Y el mundo empezó a mirar. En los años 90, tras la firma de los acuerdos de paz, se autorizó la investigación forense. Se excavaron los terrenos de El Mozote. Y aparecieron los restos. Niños con ojos vendados. Cráneos perforados. Restos calcinados. Los informes forenses confirmaron lo que Rufina había dicho 10 años antes. La masacre fue real. Y fue brutal. Durante años, nadie fue juzgado. La amnistía protegía a militares, generales y responsables. Pero las familias no se rindieron. Buscaron justicia. En 2016, la Corte Suprema anuló la ley de amnistía. Se reabrió el caso. Se identificaron culpables. Muchos ya habían muerto. Otros seguían en libertad. La justicia llegaba tarde. Pero llegaba. A pesar de todo, El Mozote sigue siendo un lugar olvidado. Pocos lo mencionan en libros de historia. Aún hay negacionistas. Y muchos de los responsables siguen sin enfrentar consecuencias reales. El dolor sigue allí. Las tumbas están allí. Y los nombres, también. Pero el mundo ha pasado página. Y eso duele. Hoy, El Mozote tiene un monumento. Un mural con los nombres de las víctimas. Un museo. Pero la mayor memoria vive en la gente. En quienes recuerdan. En quienes no dejaron que la historia muriera. La masacre fue un intento de borrar un pueblo. Pero no pudieron. Porque mientras alguien cuente la historia, El Mozote vive. Si te gustó, suscríbete y dale like para más historias.